Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy haremos una entrevista a don Héctor García, presidente de Sintraemdes Subdirectiva Pereira, quien acaba de ganar las elecciones a la CUT para el Ejecutivo Departamental. Además, entrevistaremos a Jorge Iván Correa, secretario de Educación en la misma subdirectiva, quien nos hablará sobre los impactos que tendrá sobre Telefónica de Pereira la fusión entre UNE y Millicom a propósito de la propuesta de venta de acciones hecha por el alcalde Enrique Vázquez. Bienvenidos. Nuevamente nos acompaña Héctor García, presidente de Sintraemdes Subdirectiva Pereira, en el programa para que hablemos sobre los resultados de las elecciones. Don Héctor, muy buenas tardes, bienvenido a Enfoque Semanal nuevamente. Buenas tardes, Luisa, y a todos los televidentes de este programa Enfoque Semanal. Bueno, le tenemos en estos momentos una grata noticia a todos los televidentes, y es que Sintraemdes sacó la votación más alta en Risaralda en las elecciones para la CUT, y pues ello es motivo de alegría, pero también para hacerle una felicitación a usted y a todos sus compañeros, a todo el equipo de trabajo. Nosotros queremos contarle a la comunidad cómo fue el proceso electoral, cuántos votos sacó Sintraemdes. Bueno, yo creo que el balance es positivo. Ahí quedó demostrada la confianza que los trabajadores tienen en nuestra organización sindical en defensa de los derechos laborales, destacándonos no solo por eso, sino también por ser una organización sindical que está en las justas luchas del pueblo. No nos quedamos encerrados en cuatro paredes de un sindicato, sino que salimos a mirar las necesidades que tiene el pueblo colombiano, y en este caso la ciudad de Pereira, donde estamos siempre en contacto con la comunidad, mirando a ver cómo colaboramos en la resolución de los problemas que aquejan a esta ciudadanía. ¿Y cuántos votos sacó su lista? Bueno, nuestra lista sacó 636 votos. Hay que decir que un factor muy importante fue el apoyo que tuvimos también por fuera de acá de la ciudad de Pereira, como fueron los compañeros de Sintraemdes Belén de Umbría, los compañeros de Sintraemdes Dos Quebradas, Sintraemdes La Virginia y Sintraemdes Santa Rosa, que en esos sectores sacamos 135 votos para sumar un total de 636 votos. Bueno, don Héctor, descríbanos un poco cómo fue la campaña, qué actividades realizó Sintraemdes para promocionar la lista número 103 que usted encabezaba. Bueno, más que campaña, es como la confianza que tienen los trabajadores en la organización. Me propusieron como junta directiva encabezar la lista por parte de Sintraemdes, y de verdad que el resultado fue muy satisfactorio, porque los trabajadores se les orientó que Sintraemdes debía de estar representado en esta institución como es la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y el respaldo fue total. Pues ahora que ustedes han accedido al Ejecutivo de la CUT en Risaralda, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen para realizar desde la central? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es unidad de acción en torno a todas las luchas que debemos dar los trabajadores a nivel no solo local, regional y nacional, en contra de la tercerización de los procesos, en contra de la deslaboralización, en contra de todas estas personas que siempre están violando los derechos de los trabajadores y no pagan los salarios justos, no pagan la seguridad social, como ya hemos visto últimamente el caso de Promasivo, que le viola los derechos a los trabajadores. Vamos a trabajar muy duro en eso, y creemos que con una unidad de acción en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores y a la defensa de los derechos del pueblo, vamos a hacer un buen trabajo en la central unitaria.
Bueno, Sintraemde se ha caracterizado por apoyar las justas luchas que da el pueblo. Ustedes en estos momentos, ¿a qué otros sindicatos que no están en el Ejecutivo van a acudir como para seguir haciendo esas alianzas, esas unidades tácticas y de acción que está proponiendo? Lo importante no es solamente trabajar con los sindicatos que están representados en el Ejecutivo, lo importante es trabajar con todo el movimiento sindical de la región y trabajar también con todas las centrales. Ese divisionismo yo creo que tenemos que acabarlo, porque eso es lo que no deja avanzar las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales. Por lo tanto, creemos que tenemos que hacer un frente común para poder combatir todos esos atropellos que se vienen cometiendo contra los trabajadores y contra el pueblo. Don Héctor, hay un vicio político dentro de algunos sectores del movimiento sindical que es el hegemonismo, es decir, que cooptan estructuras, imponen planes, imponen agendas, imponen consignas, y esa es una crítica que desde la lista 103 encabezada por usted y la 102 encabezada por John Freddy, pues se le hizo al movimiento sindical. Pero entonces, en concreto, ¿cómo va a ser el comportamiento de ustedes para hacerle pues frente a estas políticas que tanto daño le hacen al sindicalismo colombiano? Bueno, tenemos que llegar a lo que es la repartición de cargos con un compromiso de que el hegemonismo ahí se tiene que acabar. No podemos seguir en este proceso porque eso es lo que nos hace más daño, eso es lo que nos tiene resquebrajados, y por lo tanto llegamos a buscar la unidad de todos los sectores, que todos los sectores que están representados en la central unitaria, llámese mayoritarios o minoritarios, de todas maneras tengan participación activa en la central y sientan la central como una organización que está en defensa de los derechos de los trabajadores. Don Héctor, luchando unidos. Venceremos. Sí, señor, don Héctor. Lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria. Don Héctor, nuevamente unas felicitaciones para usted, su equipo de trabajo, para todos Sintraemdes. Esperamos seguir viéndolos en las luchas del pueblo con una posición clasista que les sirva no solo al movimiento sindical, sino al país en su conjunto. Y entonces no es más, simplemente decirle que sigue contando con el apoyo de grandes sectores aquí en Risaralda y que vamos para adelante. Muchas gracias a usted, Luisa, y a todos los televidentes de este prestigioso programa de Enfoque Semanal. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir, es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Una vez más nos acompaña Jorge Iván Correa, secretario de Educación y Bienestar de Sintraemde, subdirectiva Pereira. Jorge, nuevamente bienvenido a Enfoque Semanal. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, Jorge, hablemos un poco sobre la problemática que nos está generando aquí en Pereira la fusión entre UNE y Millicom. Ya habíamos abordado contigo este tema en un programa pasado y queremos contarle a toda la comunidad en qué va el proceso. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado esto? ¿Ya se aprobó la fusión? Bueno, realmente el Consejo de Medellín lo que le dio fue facultades al alcalde de Medellín, de esa misma ciudad, para que hicieran la fusión.
le dio vía libre al alcalde para que hicieran todas las gestiones, pero lo de la fusión con Millicom específicamente, eso ya venía planeado de tiempo atrás. Consecuencias para la ciudad de Pereira, en donde Telefónica de Pereira tiene el 43.84% de sus acciones en propiedad del municipio de Pereira. El resto de las acciones en su mayoría están propiedad de UNE Telecomunicaciones. En la actualidad, el señor alcalde Enrique Vázquez salió el viernes pasado diciendo que para el 25 de julio aproximadamente se definía la situación de la empresa de Telefónica de Pereira. Antes de dar cualquier respuesta, considero que hay que mirar el pasado, y es cuando nació, cuando hubo la decisión del área de telecomunicaciones de empresas públicas, quien compró esa mayoría de acciones fue el grupo EPM, fueron vendidas por 132.000 millones de pesos en esa época. Dinero que a su vez EPM lo consiguió en los 3 años consiguientes, porque hubo ganancias de 37.000 millones, 27.000 millones, en 3, 4 años máximo aproximadamente, el dinero que invirtió EPM en la compra de esas acciones realmente lo ganó en ese poquito tiempo. En la actualidad, ya el señor alcalde Enrique Vázquez viene a decir que hay que pensar en la venta del resto de las acciones, que son el 43.84%. Definitivamente no es porque haya habido una fusión, porque esa negociación desde que entró el señor alcalde hace un año y pedazo, hace un año y estos meses consiguientes, el señor alcalde viene ofreciéndole a EPM la venta de esas acciones y todavía no estaba la fusión. Es decir, aquí la situación es de dinero. Aquí lo que necesita el burgomaestre junto con todos sus equipos de personas es tener dinero. A forma personal y como directivo sindical puedo decir que es que ahora como vienen unas elecciones necesitan plata. Bueno, y si ese es el panorama de politiquería en el que nos encontramos inmersos y esa es la razón por la cual quieren feriar el patrimonio público, entonces, ¿cómo se justifica, por ejemplo, las cifras de alto rendimiento económico que tiene Telefónica de Pereira? Hablemos de esas cifras en concreto. ¿Cómo están las ganancias que tiene Telefónica aquí en Pereira? Respecto a los servicios que presta Telefónica de Pereira en telefonía básica conmutada, o sea, la telefonía fija, en internet y en televisión, que son 300.000 y algo de servicios que lo llamamos así, para una ciudad tan pequeña, la ganancia del año pasado de Telefónica de Pereira fue de cerca de 11.600 millones de pesos. Yo me pregunto, y siempre nos hemos preguntado y preguntamos de hecho en Medellín, ¿por qué en Medellín teniendo tantos servicios como los que tiene y que no tiene la competencia que tiene la ciudad de Pereira, dicen que tienen pérdidas? Y entonces lo que pasa es que vos lo acabas de afirmar, son jugueterías políticas o hacen la triquiñuela y manifiestan cuando desean vender o fusionar o cuando quieren entregar el patrimonio público, se tienen que inventar cualquier cosa, diciendo que es que hay unos gastos excesivos, que lo que pasa es que la convención pesa mucho y 1000 triquiñuelas más, pero es para justificar precisamente todos esos trabajos que quieren hacer. Independientemente de la fusión entre Millicom y UNE, para hacer supuestamente la competencia, también es un llamado de atención para los congresistas y los senadores de este país, de todo el país, porque es que toda la legislatura la están dando a beneficio de las multinacionales. En este caso específicamente estamos hablando de Telmex, o lo que ahora llaman Claro, y estamos hablando de Movistar. Todo se está legislando para que esta gente o para que estas multinacionales tengan más dinero. Pero ni los diputados, ni los concejales, ni los senadores, ni los congresistas tan siquiera están peleando o están buscando medidas para proteger el patrimonio público. De hecho, Medellín, empresas públicas de Medellín, son la única empresa a nivel nacional que siendo del Estado era el ejemplo hasta hace un mes que decidió el Consejo ya sí vender y empezar la privatización ahí, en el sector de las telecomunicaciones. El peligro es que ahora pueden seguir con el gas, pueden seguir con la energía y pueden seguir con 1000 cosas más. Definitivamente lo que aquí hay que hacerle un llamado a todos los oyentes, a todo el pueblo, es que miremos el pasado, recordemos lo que ha sucedido y cuáles son las consecuencias que conllevan a la venta o a la unificación de eso. Consideramos de que
hay que defender el patrimonio público, que el patrimonio público y el Estado puede manejar desde el punto de vista privado cualquier empresa y es rentable, pero siempre y cuando los políticos no le metan la mano a las cosas. Bueno, y frente a las consecuencias de las cuales hablas, que hay que tener en cuenta y que hay que conocer la historia, entre otras cosas, para no repetirla, expliquémosle a la comunidad cómo esta venta de acciones de Telefónica de Pereira, si llega a realizarse, cómo va a afectar a cualquiera de los ciudadanos de a pie, a cualquiera de los pereiranos y las pereiranas que pues en este momento son los dueños de ese patrimonio. Bueno, definitivamente la situación es, después de que el municipio haya tomado la determinación de vender ese 43.8% de acciones y reciba los 70.000, 80.000 millones, bueno, no sé cuánto podrá valer, ¿qué va a suceder con ese dinero? Y eso ocurrió con La Plata cuando vendieron las primeras acciones, esos 132.000 millones, ¿qué pasó con ese dinero? ¿En dónde quedó? Entonces, una empresa deja de percibir todas las ganancias que estaba percibiendo. En la actualidad, por ejemplo, el municipio de Pereira recibió 2.600 millones el año pasado y el antepasado como 4.600 millones. Y así sucesivamente. Después de que vendan las acciones ya no va a recibir un solo peso. ¿Por cuánto creen y consideran ustedes que ese dinero, esos 80.000 millones o por lo que puedan vender las acciones, puede durarle al Estado? Cuando son ellos, cuando es el alcalde y son los concejales los que van a manejar el dinero. Obras sociales, ¿en dónde se han visto? ¿Han visto la ciudad cómo se encuentra? Porque antes de pensar en vender lo poquito que tenemos, porque antes no piensan en crear empresa, porque no piensan en generar industria, porque no piensan en tantas cosas que se pueden hacer en esta ciudad. Eso es como el llamado de atención que le hacemos. Y a la comunidad, que le exija a cada uno de esos políticos a los cuales ustedes subieron, nos llevaron allá, de que le rinda cuentas, de que las cosas no son así. Y que hay que respetar lo público y hay que defenderlo. Claro, y pues el hecho de que se ferie de esta manera el patrimonio público, pues también nos afecta, porque si una empresa estatal se privatiza, se capitaliza, se fusiona con el sector privado, pues eso tiene repercusiones sobre el acceso de derechos de la comunidad. Entonces ya no van a haber apoyos para el sector educativo, no van a haber apoyos para alimentación de los niños, bueno, y así se va menguando una cantidad de derechos a los cuales tenemos gracias al mismo patrimonio público. Entonces sí es muy complicado que el alcalde tenga en su cabeza la posibilidad de vender las acciones de Telefónica de Pereira. Con algo más, a nivel latinoamericano, quien empezó a privatizar fue Argentina y Chile. Hoy en día están retomando lo contrario. Se dieron cuenta que privatizar es el peor negocio que pudieron haber hecho. En Argentina el agua estaba totalmente privatizada a los europeos. Y el mal servicio y el costo del agua y todo lo que conllevó de que ni siquiera le invertían a la ciudad, ni siquiera cambiaban las cañerías o cambiaban toda la ductería, que ni siquiera aportaban para el desarrollo de la ciudad. El Estado hoy en día, esos países latinoamericanos del sur, se dieron cuenta de que hay que volver nuevamente a retomar que todos los servicios públicos deben de estar en manos del Estado, pero bien administrados. Es muy duro cuando una empresa que es del Estado, por ahí derecho estén los políticos metiéndole la mano, y entonces es como la cajita donde yo puedo colocar y poner puestos de trabajo y cumplir los compromisos políticos para poder llegar a donde estoy, y bueno, y todo eso. No, manejemos las empresas estatales desde el punto de vista privado, que den ganancia, que le den estabilidad a los trabajadores, que produzcan más, que se puedan agrandar más. Aguas y Aguas, por ejemplo, es una empresa que se pudo haber convertido AAA y pudo haber estado con Aguas del Chocó, colocando propuestas para ampliar más sus horizontes, no ser una empresa pequeñita aquí solamente de la ciudad. Hay muchas empresas que pueden prestar sus servicios a nivel nacional, pero si no tienen la visión, esos políticos o esos gerentes que montan, ahí sí apague y vámonos. Mire algo grave. El alcalde anterior montó una señora multiservicios, Liliana. Hoy en día, gracias a la organización sindical, que acusamos la mala gerencia de ella allí, hay un cobro de 185.000 millones de pesos que le hicieron. Y fuera de eso hay 5 procesos más.
Uno dice, por Dios, parece que no existiera gente que perteneciera a la ciudad, sino que piensan en ese cuartico de hora, ¿cuánto me quedo yo aquí y cuánta plata puedo tener yo aquí? Pero no piensan ni siquiera en sus propios hijos, como si esto se fuera a acabar y ya, y listo. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué va a suceder el día de mañana cuando todo esté privatizado? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo se le van a pagar a los concejales? Entonces, cobrándole más impuestos al ciudadano. Entonces ya nos van a cobrar inclusive el peaje por tener 3 televisores en la casa, o nos van a cobrar también para poder sostener la parte burocrática, la semaforización. No, yo creo que aquí la ciudad debe prestarle atención a que debemos de crecer, debemos de ser unas personas que generemos empleo, que generemos industria, y no antes estar cerrándola y antes estar vendiéndola para yo tener mi cuartico de hora y con cuánto dinero salgo. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir yo súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina, para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y te amo. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Bueno, Sintraemdes sacó un comunicado a propósito de toda esta noticia, este revuelo que ha generado el alcalde al hablar sobre la posible venta de las acciones de Telefónica de Pereira. Y en este comunicado Sintraemdes hace un llamado para que volvamos a reactivar el Frente Amplio por la defensa del patrimonio público de las y los pereiranos. Entonces, ¿quiénes pueden hacer parte de este Frente Amplio? Y si hay alguna perspectiva de reunión o de movilizaciones, o si eso está todavía en discusión en la Junta. Pero si está en discusión, de todas formas, contémosle a los televidentes quiénes pueden hacer parte de este frente para que vengan y se vinculen. Todos, los estudiantes, los campesinos, los vendedores ambulantes, cualquier organización social que exista, todas las organizaciones sindicales que hay en la ciudad. Es un frente amplio, no se le cierra absolutamente a nadie. Tengo que ser claro, se debe de formar el frente amplio porque aquí lo que necesitan es plata. Lo que salió en el comunicado el viernes pasado, en la prensa, a través de lo que dijeron de Enrique Vázquez para pensar en el futuro de UNE Telecomunicaciones o de UNE Telefónica de Pereira, por lo de Millicom, no es que le haya nacido ahora por lo que nació en Millicom, así de sencillo. A nosotros personalmente, Marisma, el presidente de UNE, nos dijo la siguiente frase: aquí mantiene haciendo hobby el alcalde de Pereira, junto con el secretario de gobierno, ofreciéndome las acciones. Y lo está haciendo desde el año pasado, no lo está haciendo ahora desde el mes de abril, lo está haciendo desde el año pasado. Es decir, desde que entró Enrique Vázquez a la ciudad, está pensando en cómo obtener dinero, simple y llanamente eso. Porque realmente el poco dinero que podían tener, el anterior alcalde ya también había acabado con lo poquito que había dejado. Entonces él necesita también más dinero. Y vuelvo y recalco, vienen unas elecciones, y para elecciones necesitan dinero. Bienvenidos todos los que quieran conformar este Frente Amplio. Bienvenido, porque pensamos, de hecho el año pasado cuando nosotros salimos de la huelga de hambre estamos pensando en la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Vázquez Zuleta, porque pensamos que no hay un alcalde en la ciudad. Creemos y consideramos de que los alcaldes que se elijan son para el beneficio de la ciudad y para el beneficio de los trabajadores y para el beneficio de todo el pueblo. Ahora vienen una cantidad de legislaturas para perjudicar más precisamente a los que vivimos. Nos van a subir la tarifa del agua, bellos, muy lindos. ¿Pero por qué? Porque es que ellos necesitan pagarse en sus salarios o necesitan quedarse con su dinero. Entonces, y no, ya es hora de que conformemos el Frente Amplio y decidamos ahí qué tareas vamos a hacer. Bienvenidos todos, haremos un comunicado de prensa, empapelaremos la ciudad y bienvenidos todos aquellos que quieran, que consideren que las palabras que le está diciendo Jorge Iván Correa en estos momentos
son palabras ciertas y verdaderas. Y que aquí tiene que existir un cambio. No estemos diciendo que aquí hay que derogar o que aquí hay que sacar, no, hay que decirles a ellos, cambien de concepto. Ustedes no lo elegimos nosotros a ustedes para que vengan a feriar todo lo poquito que ya tiene la ciudad. Nosotros lo elegimos para que hagan cosas positivas. O si no, pues que rindan cuentas. ¿Cuál fue su programa de gobierno de cada uno de los concejales? ¿Cuál fue el programa de gobierno del alcalde? ¿Y qué fue lo primero que empezó a hacer? Entonces, bienvenido ese plan amplio, ese frente amplio. Claro, y a los concejales también les decimos que los vamos a tener en la mira y que si votan a favor de vender las acciones de Telefónica, también los haremos denunciar nacionalmente e internacionalmente, de ser el caso, porque el patrimonio público se respeta. Bueno, don Jorge Iván, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con mucho gusto, para servirles. Una buena tarde a todos ustedes, muy gentiles. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia que hacer en su comunidad, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.